Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Iniciamos con estos videos la última parte del curso, que es la que corresponde al tercer eje, que tiene como temática la traducción, la traductología, y si ven la segunda parte del título del eje, hay un juego de palabras, estar en, con la lengua de otro. Y bueno, lo que quiere decir en este juego de palabras y de variedades es señalar la complejidad de muchas cuestiones que interesan el hecho del problema de las lenguas en contacto, no solamente a través de la traducción y el abordaje que se puede hacer desde la traductología. Vamos a iniciar en esta primera parte del video planteando algunas cuestiones que interesan el tema de la traducción. Me interesa, como en los anteriores videos y en los anteriores encuentros, más que nada plantear alguna serie de preguntas y algunas cuestiones, algunos puntos principales que obviamente no van a terminar de agotar los temas, los abordajes que se pueden hacer sobre todas estas temáticas, sino que me interesa que se hagan así como puntos de partida o puntos de reflexión sobre los cuales se puede después hablar, sea en el encuentro sincronizado o bien a través del foro o inclusive en forma directa con los textos que ustedes tienen a disposición en la plataforma del curso. Como punto de partida me gustaría que consideráramos esta frase común que indica mucho de prejuicio y de mucho de desconfianza hacia las traducciones y hacia la labor de los traductores, y que denota también una certeza que puede definirse o no, una consideración que puede adherirse o no, que se refiere a la intraducibilidad. Esta frase común, que es Vox Populis, sentencia, como si fuera un dogma, traductore traditore, es decir, traductor traidor, como si en el momento de la traducción esta tarea fuera necesariamente y no de otra manera una traición. Entonces, si bien el problema de la intraducibilidad o no de los textos, sobre todo de aquellos líricos, no solamente aquellos que tienen como característica el hermetismo o la estratificación semántica, la complejidad metafórica, las ambigüedades, las polisemias, no solamente estos textos, sino todos en general, desde esta posición, desde este dogma, colocan al traductor en una situación tal que es como si cualquier elección que operaran sobre el trabajo de la traducción, en esa selección, siempre estuviera presente una traición, y como si el trabajo de la traducción fuera un trabajo imperfecto que aleja o que distorsiona o manipula el texto, digamos, original, apartándolo a través de la labor de la traducción, que, repito, es vista desde este dogma, desde esta idea común que, bueno, ya vamos a ver, tiene una larga tradición, que considera que la traducción es una traición. Este tipo de consideración en realidad no tiene en cuenta la complejidad de las operaciones, las interpretaciones, las traslaciones, en última instancia de lo que es traducir, de lo que es la labor del traductor y también lo que es el rol del traductor, no solamente en la sociedad, sino también en el campo intelectual. Ahora, una vez reconocida esta situación, las preguntas que nos podríamos plantear, sobre todo partiendo de esta frase, de esta, digamos, entre comillas, dogma, es que supone a la traducción como traición, es entonces, ¿cómo podría hacerse sin las traducciones, que son consideradas negativamente como traiciones? ¿Cómo podría hacerse la circulación, la recepción o incluso también la producción de textos e ideas justamente sin las traducciones? En última instancia nos podríamos preguntar cómo sería un mundo sin traductores, sin traducciones. En consecuencia, también podríamos vislumbrar al menos mínimamente la centralidad de las traducciones en todos los procesos históricos, culturales, tanto en la circulación como en la producción de ideas. Pero no me refiero solamente a textos literarios o artísticos, sino también científicos. Piensen también
la importancia que ha tenido la traducción de la Biblia y cuánto ha cambiado inclusive las cuestiones religiosas o cuestiones que tienen que ver con la traducción de textos políticos, históricos, cómo han definido, cómo han cambiado solamente gracias a las traducciones, en muchos casos, la circulación, la recepción de todas estas ideas que han modificado la mentalidad de las épocas. Ahora bien, todo este cambio, toda la centralidad de las traducciones se tiene que considerar no solamente en un mundo globalizado, hiperconectado como el que estamos ahora viviendo, o inclusive un mundo, digamos, en el que parece que todos estamos aislados por la pandemia, sino también inclusive desde tiempos inmemoriales. Piensen en la difusión de la Biblia, de los evangelios, las diferentes lenguas en las que los textos bíblicos han sido escritos. Ahora, otra cuestión que también tenemos que considerar es el hecho que no necesariamente la traducción tiene que centrarse o limitarse al ámbito literario o de creación literaria, ya que abarca diferentes producciones, espacios, ámbitos, y cada uno de ellos tiene una especificidad, competencias, habilidades propias que pueden o no ser compartidas. Ahora, por lo que se refiere a las preguntas que quiero plantearles y que obviamente no van a ser exhaustivas y que van desde lo teórico hasta lo metodológico práctico, podrían resumirse en las siguientes, pero yo los invito a que repensemos todas estas cuestiones que interesan la cuestión de la traducción siempre bajo la clave del comparatismo, de las prácticas inclusive didácticas o de traducción que ustedes desarrollen en sus ámbitos de trabajo, en sus aficiones. Y también teniendo en cuenta las especialidades y los intereses personales de ustedes en los distintos ámbitos literarios o no. Entonces, entre las diferentes preguntas que podríamos plantearnos es, ante todo, ¿qué es traducir? ¿Qué es una traducción? Parece dos preguntas obvias, pero en realidad indican diferentes posiciones, repito, no solamente teóricas, sino también metodológicas. Después, otra cuestión que sería oportuno o interesante plantearse es cómo ha sido interpretada, e inclusive cómo es interpretada ahora, la labor del traductor y la traducción en la historia, pero también inclusive en la actualidad. Después, otra pregunta. ¿Qué vinculaciones, relaciones se establecen en el texto a traducir y el texto que es la traducción? ¿Cómo es el proceso? Si se puede hablar de un proceso en forma singular o más bien la multiplicidad de procesos y de mecanismos que están actuando durante el trabajo de traducción. Otra pregunta interesante que me gustaría que pensáramos es ¿cuál es el lugar que ocupan los traductores, por ejemplo, en el campo intelectual tal como lo comprende Bourdieu? Pero también en el campo social, es decir, por ejemplo, en el campo editorial, en el reconocimiento social que pueden tener, en el reconocimiento económico y también en el reconocimiento simbólico más allá de lo que se refiere al campo intelectual, considerándolos, repito, desde la línea de Bourdieu, desde Bourdieu. Otra cuestión que podríamos plantearnos siempre en relación con la traducción y consecuentemente con la traductología es qué lugar ocupan las traducciones dentro de lo que son los sistemas literarios, es decir, dentro de lo que es la circulación de los textos y los contactos entre las literaturas, digamos, nacionales y el desarrollo de los estudios de estas literaturas. Es decir, cómo, por ejemplo, puede desarrollarse, por ejemplo, la italianística en Argentina sin prescindir o dependiendo de las traducciones. Cómo a su vez el desarrollo de las literaturas nacionales también tiene vinculación con las traducciones de otras literaturas que están circulando. Es decir, cómo las traducciones determinan la constitución de los cánones de los sistemas literarios nacionales en contextos lingüísticos diferentes. Inclusive,
por ejemplo, si tenemos que definir, lo cual no es un término tal vez correcto, pero o sea, si tuviéramos que pensar literaturas nacionales como la española, en donde hay diferentes lenguas, inclusive reconocidas como lenguas nacionales, el gallego, el catalán, no solamente el castellano, ¿qué lugar ocupan las traducciones en estos espacios cuando se tiene que hablar o determinar la literatura nacional? O por ejemplo, en el ámbito de la literatura italiana, ¿qué sucede con las producciones literarias escritas en dialectos? Se incorporan los textos en dialecto. ¿Qué sucede después con el reconocimiento de las lenguas? ¿Qué es lo que define entonces una literatura nacional? En fin, son todos problemas que determinan la incorporación o no de otros textos, de otras producciones, de otros sistemas, y el repensar historiográficamente la constitución de lo que es el canon y el sistema literario. Si nos ubicamos, por ejemplo, en el ámbito de la literatura o de las literaturas argentinas en plural, tendríamos que pensar cómo se podría operar con aquellas producciones, inclusive orales, en otras lenguas, y la traducción, qué relación podría tener con estas producciones para la inclusión de estas producciones dentro de lo que es el sistema literario nacional o el reconocimiento de la multiplicidad de lo que es las literaturas argentinas. Otra pregunta que sería oportuno pensar es preguntarnos, ¿es posible traducir todo? Y aquí no me refiero solamente al tan mencionado problema falso, ¿no?, de la intraducibilidad y de la idea de la traición que les había señalado al principio como punto de partida para pensar, para reflexionar sobre estas cuestiones, sino más bien qué sucede cuando se tienen que traducir lenguas de otras, digamos, culturas o culturas internas dentro de una nación, en donde las políticas lingüísticas acompañan políticas de tipo independentista. Por ejemplo, en el caso del catalán en España, hay traducciones, hay inclusive autotraducciones, pero ¿cómo son percibidas estas traducciones desde aquellos sectores en donde hay una reafirmación de lo que es la independencia lingüística cultural? Tanto es así que el catalán es lengua oficial en las instituciones universitarias. Otra cuestión, por ejemplo, que nos podríamos plantear en el ámbito italiano es qué hacer, cómo operar con aquellos textos orales o escritos en dialectos, y no me refiero solamente a aquellas producciones orales que tienen que ver con las tradiciones populares, sino también con aquellas en donde hay una estilización justamente buscada del dialecto que define no solamente una opción lingüística, sino una opción cultural. El caso que tal vez es más conocido a nivel internacional, inclusive por la difusión en los medios de comunicación a través del cine, es el de Andrea Camilleri, que optó por el dialecto siciliano o bien por el siciliano como una forma de reafirmación territorial, pero no en el sentido de una reafirmación que busca el regionalismo en cuanto a algo típico, característico, sino como una forma afectiva para inclusive dar una mayor cercanía a las historias que narra. Entonces, estos textos, aún escritos en siciliano, en dialecto, no son traducidos al italiano, como puede suceder, por ejemplo, con el gallego o el catalán en España. Pero la pregunta es,
cómo se efectúan, cómo se realizan, cuáles son los procesos, los mecanismos, las elecciones, las problemáticas, los interrogantes que se presentan a un traductor de textos vinculados, por ejemplo, con el dialecto, en donde justamente esta marca lingüística es constitutiva de los mismos textos y no es solamente un soporte material. Por otra parte, en el caso de Andrea Camilleri, es oportuno señalar que algunos términos inclusive no son del dialecto, sino que son términos inventados por él a partir del dialecto, por lo cual inclusive nos encontramos en un espacio particular y muy definido del autor que implica que el traductor, en el momento de acercarlo a su propia lengua, no puede hacer una traducción partiendo, digamos, de un diccionario u otro, sino de un contexto, sino considerando el contexto de producción del mismo autor y las resonancias que en su universo narrativo estos términos nuevos, estos neologismos, estas invenciones traen consigo. Entonces, en este caso hay que preguntarse cómo se resuelven todas estas cuestiones, cuáles son las elecciones y selecciones que determinan una traducción. Otra cuestión que propone interrogantes es la referida a autores que escriben en diferentes lenguas y que optan por escribir en una lengua que es diferente a la lengua materna o bien pasan por una lengua y por otra. Estas cuestiones tienen que ver con el segundo punto del título del eje, estar con la lengua de otro, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones de bilingüismo o de trilingüismo. Y no me refiero solamente a aquellos casos en los que un autor tiene que hacer autotraducciones, sino inclusive cuando un escritor, por ejemplo, en situación de exilio o en una situación de migración o en una situación de contacto lingüístico con otras culturas, opta por una lengua o por otra. Entonces, aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que determina que un escritor elija una lengua o sino otra? Porque, convengamos, la elección de una lengua para un escritor, si bien puede parecer automática, en realidad no lo es, porque la lengua, el lenguaje, es el soporte de todo un universo, de todo un imaginario, de una perspectiva que determina la relación del sujeto consigo mismo, con los otros y con el mundo. Entonces, hay que preguntarse, por ejemplo, en el caso de escritores como Silvia Molloy, que son trilingües, ¿cuáles son los factores que determinan que elija una o sino otra lengua? O, por ejemplo, plantearnos en el ámbito de la literatura argentina el caso de Héctor Bianchotti, o el de Wilcock, o el de Victorio Campo. En fin, más allá de las cuestiones que tienen que ver con las selecciones lingüísticas, también, y en vinculación sobre todo con la cuestión referida a las traducciones, plantearnos cómo operan las autotraducciones y cuáles son los espacios en los que éstas se encuentran funcionando. Simplemente este video lo que hace es plantear una serie de interrogantes para que los vayamos pensando y continuamos entonces en el próximo video algunas de estas cuestiones que aquí están siendo esbozadas y que espero que los lleven a considerar muchas cuestiones que aparentemente son obvias.